A las 3 de la madrugada, la voz de mi yerno me despertó de golpe. «Suegra, váyase de aquí antes del amanecer. No me pregunte por qué. Solo váyase». Abrí los ojos en la oscuridad. Diego estaba de pie junto a mi cama, temblando, y lo que vi en sus ojos no era amenaza, era terror puro. Antes de que pudiera decir una sola palabra, desapareció como un fantasma. Y entonces, desde el jardín trasero, comenzaron los ruidos, palas, tierra removida, voces susurrando en la noche. Pero antes de continuar con lo que descubrí esa noche, quiero saber de dónde me estás viendo. Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias que tanto me cuesta contar. Me llamo Carmen Ruiz. Tengo 65 años. Fui maestra de escuela durante 40 años en Valencia, enseñando a niños a leer, a sumar, a soñar. Mi esposo Miguel murió hace 3 años de un infarto fulminante. Desde entonces vivo sola en esta casa de 2 plantas en Alboraya, el mismo hogar donde criamos a nuestro único hijo Diego. Hace 2 años, Diego se casó con Valeria, una mujer hermosa, educada, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Al principio pensé que era un regalo del cielo. Diego había estado tan solo después de una ruptura dolorosa y Valeria apareció como un ángel. Se mudaron a mi casa porque, según dijeron, querían cuidarme. Querían que su hija Sofía, mi nieta de 9 años, creciera cerca de su abuela. ¡Qué ingenua fui! Los primeros meses fueron perfectos. Demasiado perfectos. Valeria cocinaba mis platos favoritos. Me traía flores cada domingo. Me llamaba mamá con una dulzura que me derretía el corazón. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Diego se volvió distante, callado. Sus ojos, que antes brillaban con vida, se apagaron como velas bajo la lluvia. Ya no me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Ya no me preguntaba cómo había dormido. Y Sofía, mi pequeña Sofía, dejó de hablar casi por completo. Yo atribuía todo al estrés. Diego trabajaba muchas horas como ingeniero. Sofía estaba adaptándose a una nueva escuela. Valeria hacía malabares entre el trabajo y la casa. Me repetía a mí misma que todo estaba bien, que solo necesitábamos tiempo. Pero esa noche, a las 3 de la madrugada, todo cambió. El susurro de Diego me arrancó del sueño como un cuchillo. «Suegra, váyase de aquí antes del amanecer». Parpadeé en la oscuridad. Confundida, Diego estaba inclinado sobre mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cara. Olía a sudor frío, a miedo. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban muy abiertos, como los de un animal acorralado. «No me pregunte por qué», repitió con voz quebrada. «Solo váyase. Ahora, Diego, hijo, ¿qué pasa?», intenté decir, pero él ya se había dado la vuelta. Salió de mi habitación sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Escuché sus pasos bajando la escalera, el clic suave de la puerta trasera al abrirse. Me quedé paralizada en la cama, con el corazón golpeando contra las costillas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi propio hijo me decía que huyera de mi propia casa? Nada tenía sentido. Entonces lo escuché. Un sonido metálico, regular, rítmico. Venía del jardín trasero. Era el sonido inconfundible de una pala entrando en la tierra. Alguien estaba cavando. Me levanté despacio, con las piernas temblando. Caminé hacia la ventana que daba al jardín. Las cortinas estaban cerradas, pero entre las rendijas se filtraba una luz tenue.
Alargué la mano. Aparté la tela apenas 1 centímetro. Lo que vi me heló la sangre. Valeria estaba en el jardín, vestida de negro, con el pelo recogido. A su lado había 2 figuras que no reconocí, un hombre alto con barba y una mujer delgada con gafas. Los 3 cavaban junto al limonero que Miguel había plantado hace 20 años. El árbol bajo el cual habíamos celebrado cumpleaños, comuniones, aniversarios. El árbol que simbolizaba nuestra familia. Ahora estaban profanándolo. Valeria sostenía una linterna mientras los otros 2 cavaban. Hablaban en susurros que no podía entender. De vez en cuando, Valeria miraba hacia la casa, hacia mi ventana. Yo me aparté instintivamente, aunque sabía que no podía verme en la oscuridad. Entonces vi lo que estaban enterrando. Una caja, no muy grande, del tamaño de una caja de zapatos, pero pesada. El hombre de la barba la depositó en el hoyo con cuidado, casi con reverencia. Valeria asintió. Comenzaron a cubrir la caja con tierra. Mi primer instinto fue bajar, enfrentarlos, exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Recordé las palabras de Diego. Váyase antes del amanecer, no me pregunte por qué. Mi hijo tenía miedo. Un miedo tan profundo que lo había llevado a advertirme en medio de la noche. Si él tenía miedo, yo debía tener cuidado. Me aparté de la ventana. Me senté en el borde de la cama, respirando despacio, intentando calmar el temblor de mis manos. Tenía que pensar, tenía que ser inteligente. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando cada sonido de la casa. Los pasos en el jardín cesaron cerca de las 4. Escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse, pasos subiendo la escalera. El crujido del suelo frente a mi puerta. Alguien se detuvo allí, al otro lado, durante lo que pareció una eternidad. Contuve la respiración. Luego los pasos se alejaron hacia la habitación principal. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, me levanté. Me vestí con ropa normal, como cualquier otro día. Me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas y la piel pálida, pero me obligué a sonreír. Tenía que actuar como si no hubiera visto nada, como si no supiera nada. Bajé a la cocina. Valeria ya estaba allí, preparando el desayuno. Llevaba un vestido floreado y el pelo suelto. Sonreía mientras batía huevos en un tazón. «Buenos días, mamá», dijo con voz cantarina. «¿Dormiste bien?». La miré. Busqué en su rostro alguna señal de lo que había hecho pocas horas antes, pero no había nada. Solo esa sonrisa perfecta, esos ojos claros, esa dulzura estudiada. «Sí, hija», mentí. «Dormí muy bien». «Qué bueno». «Te preparé una tortilla especial con las hierbas del jardín». «Del jardín». Las palabras me golpearon como un puñetazo. El mismo jardín donde acababa de enterrar algo en medio de la noche. Sentí náuseas, pero me obligué a mantener la compostura. «Qué detalle». «Gracias». Me senté a la mesa. Diego apareció unos minutos después, con el traje puesto, listo para ir al trabajo. Evitó mirarme. No dijo buenos días. Solo se sentó, tomó su café de un trago y salió por la puerta sin despedirse. Valeria suspiró con fingida tristeza. «Está muy estresado con el proyecto nuevo. Ya sabes cómo es». Asentí en silencio, pero sabía que el estrés no era la razón. Diego me había advertido que huyera y ahora no podía ni mirarme a la cara. Sofía bajó poco después. Mi nieta de 9 años, con su uniforme del colegio, el pelo recogido en 2 coletas.
Pero sus ojos, esos ojos que antes brillaban con curiosidad, estaban apagados, opacos, como los de una muñeca. «Buenos días, abuela», dijo con voz monótona. «Buenos días, mi vida». Me acerqué para darle un beso en la frente. Estaba fría, demasiado fría. «¿Dormiste bien?». Sofía miró a Valeria antes de responder. «Sí, abuela, dormí bien». Valeria sonrió. Le di su vitamina antes de dormir. Duerme como un angelito. Vitamina. Otra palabra que se me clavó en la mente. Llevaba meses viendo a Valeria darle a Sofía un jarabe morado cada noche antes de dormir. «Vitaminas para el crecimiento», decía, «para que esté fuerte y sana». Pero ahora, viendo los ojos vacíos de mi nieta, empecé a dudar. Después del desayuno, Valeria llevó a Sofía al colegio. Me quedé sola en la casa. Era mi oportunidad. Salí al jardín trasero con el corazón en la garganta. El sol de la mañana bañaba todo con una luz dorada, pero yo solo veía sombras. Me acerqué al limonero. La tierra a su alrededor había sido removida recientemente. Estaba más oscura, más suelta que el resto, y sobre ella, plantadas con cuidado sospechoso, había 3 plantas de lavanda que no estaban allí ayer. Me arrodillé. Toqué la tierra con los dedos. Estaba húmeda, fresca. Quería cavar, descubrir qué habían enterrado, pero me detuve. Si Valeria veía que la tierra había sido removida, sabría que yo sabía. ¿Y entonces qué? No tenía idea de qué estaba pasando, pero mi instinto me decía que debía tener pruebas antes de actuar. Me levanté y miré a mi alrededor. La casa de don Ramón, mi vecino, estaba justo al lado. El viejo policía jubilado, que vivía solo desde que enviudó, siempre me saludaba por las mañanas cuando regaba sus plantas. Siempre tenía una palabra amable. Pero esa mañana, sus persianas estaban cerradas. Crucé el pequeño muro que separaba nuestros jardines y me acerqué a su puerta trasera. Toqué con los nudillos. «Don Ramón, soy Carmen. ¿Está usted bien?». Silencio. Volví a tocar, más fuerte esta vez. «Don Ramón». Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Don Ramón siempre estaba despierto a esta hora. Siempre abría cuando yo tocaba. Algo no estaba bien. Probé la manija de la puerta. Estaba cerrada. Fui hacia la ventana lateral y miré a través del cristal sucio. La cocina estaba vacía, todo en orden, pero había algo en el suelo, junto a la mesa. Un objeto que brillaba bajo la luz, que se filtraba por las rendijas. Sus gafas. Don Ramón nunca se quitaba las gafas. No veía nada sin ellas. ¿Por qué estarían en el suelo? El miedo se transformó en urgencia. Tenía que entrar, tenía que asegurarme de que estaba bien. Busqué a mi alrededor y encontré una piedra del jardín. La usé para romper un pequeño cristal de la ventana. Metí la mano con cuidado y abrí el pestillo desde dentro. Entré a la casa de don Ramón con el corazón desbocado. El olor me golpeó primero, un olor dulzón, metálico, un olor que reconocí de inmediato porque lo había sentido cuando encontré a Miguel en el suelo de nuestra cocina hace 3 años. Olor a muerte. Corrí hacia la sala. Y allí estaba. Don Ramón yacía en el sofá, con los ojos abiertos, mirando al techo. Su piel tenía un tono grisáceo, sus labios estaban azules. Una taza de café volcada en la alfombra. «No, no, no», susurré mientras me acercaba. Le toqué el cuello, buscando un pulso que sabía que no iba a encontrar. Estaba frío, rígido. Llevaba horas muerto. Retrocedí temblando, saqué el teléfono del bolsillo y marqué el número de emergencias.
Mi voz apenas salía cuando informé lo que había encontrado. Un vecino muerto. Por favor, vengan rápido. Mientras esperaba a la policía, algo en la mesa de centro llamó mi atención. Un papel doblado con mi nombre escrito en tinta azul. Carmen. Lo agarré con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había solo una frase, escrita con la letra temblorosa de don Ramón. El círculo del silencio. Cuídese de su nuera, ella no es quien dice ser. El círculo del silencio. ¿Qué era eso? ¿Y qué tenía que ver con Valeria? Escuché las sirenas acercándose. Guardé el papel en mi bolsillo justo cuando la puerta principal se abrió y entraron 2 paramédicos seguidos de un policía joven. Señora, ¿usted encontró el cuerpo? Asentí, incapaz de hablar. Parece un infarto, dijo el paramédico después de examinar a don Ramón. A su edad, y viviendo solo, estas cosas pasan. Lo siento mucho. Un infarto, como Miguel, como tantos otros, pero yo ya no creía en coincidencias. Cuando regresé a mi casa, Valeria ya había vuelto del colegio. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Me miró con expresión preocupada. Mamá, ¿qué pasó? Vi las ambulancias. Don Ramón, dije con voz plana. Lo encontré muerto. Valeria se llevó una mano al pecho. Dios mío, qué terrible, pobre hombre. Viviendo solo a su edad, era cuestión de tiempo. La miré fijamente, buscando una grieta en su máscara, una señal de que sabía más de lo que decía, pero su rostro era impenetrable. Debería descansar, mamá. Ha sido una mañana muy difícil. ¿Le preparo un té de manzanilla? No, gracias, dije. Voy a subir a mi habitación. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda. En mi bolsillo, el papel de don Ramón ardía como una brasa. El círculo del silencio. Cuídese de su nuera. Ella no es quien dice ser. Me encerré en mi habitación y saqué el teléfono. Busqué en internet el círculo del silencio, pero no encontré nada relevante. Solo referencias a grupos de lectura, clubes de meditación, nada siniestro. Pero don Ramón era policía. 50 años en el cuerpo. Había visto de todo. Si él me advertía sobre Valeria, tenía que haber una razón. Y ahora estaba muerto. No, no fue un infarto casual. Don Ramón sabía algo. Iba a decírmelo, y alguien lo silenció antes de que pudiera hacerlo. Alguien del círculo del silencio. Alguien que vivía en mi propia casa. Tenía que encontrar pruebas. Tenía que descubrir qué había en esa caja enterrada bajo el limonero. Tenía que saber qué le estaban dando a mi nieta cada noche. Y sobre todo, tenía que entender por qué mi hijo me había advertido que huyera. Pero no iba a huir. Esta era mi casa, mi familia, mi vida, y nadie me iba a sacar de aquí sin pelear. La batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada comida, cada conversación, cada sonrisa de Valeria era una prueba de resistencia. Yo actuaba como si no supiera nada, como si siguiera siendo la suegra ingenua que ella creía que era. Pero por dentro estaba en guerra. Observaba todo, cada movimiento de Valeria, cada palabra de Diego, cada gesto de Sofía. Tomaba notas mentales, buscaba patrones, y poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El primer descubrimiento importante llegó 3 días después de la muerte de don Ramón. Era media tarde. Valeria había salido a hacer compras y Diego estaba en el trabajo. Sofía estaba en el colegio. Tenía la casa para mí sola durante al menos 1 hora. Subí al cuarto de Sofía.
Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. La habitación estaba impecable, demasiado ordenada para una niña de 9 años. Las muñecas alineadas en el estante como soldados. Los libros organizados por tamaño. La cama hecha con precisión militar. Busqué en los cajones, en el armario, debajo del colchón. Nada fuera de lo normal. Estaba a punto de rendirme cuando vi algo en la mesita de noche. Un vaso de agua y junto a él una botella pequeña de cristal oscuro. La etiqueta decía vitaminas infantiles en letras doradas, pero no tenía marca, no tenía lista de ingredientes, no tenía información del fabricante. Abrí la botella y olí el contenido. Un aroma dulzón, casi empalagoso, con un trasfondo amargo que me revolvió el estómago. Esto no era ninguna vitamina. Yo había sido maestra durante 40 años. Había visto de todo. Había tenido alumnos medicados, alumnos con problemas, alumnos que llegaban adormecidos a clase porque sus padres les daban cosas que no debían. Conocía ese olor. Era algún tipo de sedante. Las manos me temblaban mientras volvía a cerrar la botella y la dejaba exactamente donde la había encontrado. Valeria estaba drogando a mi nieta, cada noche, antes de dormir. Por eso Sofía estaba tan callada. Por eso sus ojos estaban apagados. Por eso dormía como un angelito, según las propias palabras de su madre. La rabia me subió por la garganta como bilis. Quería bajar, esperar a que Valeria volviera y confrontarla, arrancarle la verdad a gritos. Pero me contuve. Todavía no tenía suficientes pruebas. Todavía no entendía el panorama completo. Si actuaba precipitadamente, podría ponerme en peligro. Y peor aún, podría poner en peligro a Sofía y a Diego. Tenía que ser más inteligente que ella. Bajé a la cocina y preparé café. Necesitaba pensar. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia la casa de don Ramón. Las persianas seguían cerradas. Un sobrino había venido desde Madrid para encargarse de los trámites del funeral. La casa quedaría vacía hasta que decidieran qué hacer con ella. Vacía. Con todo lo que don Ramón sabía adentro. La idea me golpeó como un rayo. Don Ramón era policía. Los policías guardan archivos, toman notas, documentan todo. Si él sabía algo sobre el Círculo del Silencio, si tenía información sobre Valeria, estaría en algún lugar de su casa. Esa noche, después de la cena, esperé a que todos se fueran a dormir. A las 11, la casa estaba en silencio. Me vestí de oscuro, agarré una linterna pequeña y salí por la puerta trasera. La noche estaba fría. La luna se escondía detrás de las nubes. Crucé el jardín evitando mirar el limonero y sus lavandas recién plantadas. Salté el muro bajo que separaba mi casa de la de don Ramón. La ventana por la que había entrado días atrás seguía rota. El cristal que rompí no había sido reemplazado. Entré con cuidado, evitando los bordes afilados. La casa olía a cerrado, a abandono. El sofá donde encontré el cuerpo de don Ramón seguía allí, con la marca de su presencia todavía visible en los cojines. Aparté la mirada y me dirigí hacia el estudio. Don Ramón tenía una habitación pequeña al fondo del pasillo que usaba como oficina. Allí guardaba sus recuerdos de la policía, sus medallas, sus fotos con compañeros y, con suerte, sus archivos. Abrí la puerta del estudio y encendí la linterna. El haz de luz reveló un escritorio de madera vieja, estantes llenos de libros y carpetas, y en la pared un tablero de corcho con fotos y recortes de periódico. Me acerqué al tablero. Mi corazón se detuvo.
En el centro había una foto de Valeria. No era una foto casual. Era una foto de vigilancia, tomada desde lejos con teleobjetivo. Valeria saliendo de un edificio que no reconocí. Debajo de la foto, una nota escrita a mano: Valeria Mendoza. Nombre real: Natalia Serrano. Buscada en Sevilla por estafa a personas mayores. Conexión con el Círculo del Silencio. Natalia Serrano. Ese era su verdadero nombre. Todo había sido una mentira desde el principio. Seguí examinando el tablero. Había más fotos. El hombre de la barba que vi cavando en mi jardín, la mujer de las gafas, otros rostros que no conocía, y en el centro de todo, un símbolo dibujado a mano. Un círculo con una boca sellada en el interior. El Círculo del Silencio. Junto al tablero había una carpeta gruesa. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré documentos, recortes de periódico, informes policiales, todo relacionado con una red de estafadores que se infiltraban en familias para robar herencias y propiedades. El modo de operación era siempre el mismo. Una mujer joven se acercaba a un hombre soltero o viudo, lo seducía, se casaba con él, luego comenzaba a aislar a la familia, especialmente a los mayores. Usaban drogas para controlar a las víctimas, los hacían parecer seniles o locos, conseguían poderes notariales, y cuando tenían todo, los mayores desaparecían, algunos en residencias de las que nunca salían. Otros simplemente morían de causas naturales que nunca se investigaban. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esto era lo que Valeria estaba haciendo. Esto era lo que planeaba hacerme a mí. Seguí leyendo. Había un informe sobre una mujer en Sevilla, doña Mercedes Serrano, la madre de Natalia. Había muerto en una residencia de ancianos 2 años atrás. Causas naturales, decía el informe oficial, pero don Ramón había añadido una nota al margen: investigar. La hija la internó contra su voluntad, heredó todo. Valeria había matado a su propia madre, o al menos la había dejado morir, y ahora yo era la siguiente. Tomé la carpeta entera. La metí en una bolsa que había traído. Tenía que sacar todo esto de aquí antes de que alguien lo encontrara. Antes de que Valeria supiera que don Ramón la había investigado. Estaba a punto de irme cuando escuché un ruido afuera, pasos, voces. Apagué la linterna de inmediato. Me agaché detrás del escritorio, conteniendo la respiración. Las voces se acercaron. Reconocí una de ellas. Era Valeria. «Tiene que estar aquí», decía con voz tensa. El viejo era policía, seguro guardaba archivos. Otra voz, masculina, respondió: «Si los encuentra antes que nosotros, estamos acabados». Los pasos se detuvieron frente a la puerta del estudio. Vi la sombra de sus pies por la rendija inferior. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «Espera», dijo Valeria, «escucho algo». Cerré los ojos. Recé en silencio. «Por favor, que no entren. Por favor». Un largo silencio. Luego la voz del hombre: «No hay nada. Vámonos. Si alguien nos ve aquí, será sospechoso». Los pasos se alejaron. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 5 minutos más, inmóvil, antes de atreverme a respirar normalmente. Salí de la casa de don Ramón por la ventana trasera. Crucé el jardín corriendo y entré a mi casa por la puerta de atrás. Subí a mi habitación y escondí la carpeta en el fondo del armario, detrás de las mantas de invierno. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama leyendo cada documento, cada informe, cada nota.
Cuando salió el sol, lo sabía todo. El Círculo del Silencio era una organización criminal especializada en estafar y despojar a personas mayores. Operaban en toda España, con células en Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona. Los miembros se infiltraban en familias, ganaban su confianza y luego los destruían desde dentro. Valeria o Natalia era una de sus agentes más efectivas. Había estafado a 3 familias antes de llegar a la nuestra. 2 ancianos habían muerto en circunstancias sospechosas. Uno había desaparecido y nunca fue encontrado. Y don Ramón lo había descubierto. Por eso lo mataron. Pero yo tenía sus archivos, tenía pruebas. Ahora solo necesitaba usarlas. Al día siguiente, salí de casa temprano con la excusa de ir al mercado. Pero no fui al mercado. Fui a la casa de Pilar y Antonio, mis vecinos de enfrente. Eran un matrimonio en sus 50, jubilados, sin hijos. Siempre habían sido amables conmigo. Y lo más importante, no tenían ninguna conexión con Valeria. Pilar me abrió la puerta con una sonrisa. «Carmen, qué sorpresa. Pasa, pasa. ¿Quieres un café?» «Necesito su ayuda», dije sin rodeos. «Es sobre mi nuera». La sonrisa de Pilar se borró. Nos sentamos en su sala. Antonio apareció desde la cocina. Les conté todo, la advertencia de Diego, el entierro en el jardín, la muerte de don Ramón, los archivos que encontré, el jarabe que le daban a Sofía. Cuando terminé, Pilar tenía lágrimas en los ojos. Antonio estaba pálido. «Dios mío, Carmen», susurró Pilar. «Todo este tiempo esa mujer viviendo en tu casa, y tú sin saber nada». «Tenemos que llamar a la policía», dijo Antonio. Negué con la cabeza. «Todavía no. Necesito más pruebas. Necesito grabarla confesando. Si voy a la policía ahora con solo los archivos de don Ramón, ella puede decir que él estaba senil, que eran fantasías de un viejo. Necesito algo irrefutable». Antonio me miró con respeto. «Eres más valiente de lo que pensaba, Carmen». «No es valentía», dije. «Es que no tengo otra opción. Esa mujer tiene a mi hijo y a mi nieta, y no voy a dejar que les haga daño». Pilar me tomó la mano. «Cuenta con nosotros. Lo que necesites». Esa tarde, Antonio me ayudó a comprar una cámara pequeña, de esas que se pueden esconder en cualquier parte. La instalamos en la sala de mi casa, oculta en una maceta, otra en la cocina, dentro de un adorno. Si Valeria decía algo incriminatorio, lo tendría grabado, pero necesitaba provocarla. Necesitaba que bajara la guardia, que cometiera un error, y sabía exactamente cómo hacerlo. Esa noche, durante la cena, solté la bomba. «Hoy fui al notario», dije con voz casual mientras cortaba mi pescado. «Quiero actualizar mi testamento». Valeria levantó la mirada de su plato. Sus ojos se afilaron casi imperceptiblemente. «¿Ah, sí? ¿Y eso por qué, mamá?» Bueno, después de lo de don Ramón, me puse a pensar. Nunca sabemos cuándo nos llega la hora. Quiero dejar todo en orden. Vi cómo Valeria intercambiaba una mirada rápida con Diego. Mi hijo seguía con la vista clavada en su plato, sin reaccionar. «¿Y qué vas a poner en el testamento?», preguntó Valeria con falsa indiferencia. Sonreí. Todavía no lo decido, pero estaba pensando en dejarle todo a Sofía, un fideicomiso que ella pueda usar cuando cumpla 25 años. El tenedor de Valeria se detuvo a medio camino de su boca. La máscara se agrietó por un segundo. Vi la rabia asomarse en sus ojos antes de que volviera a componerse. «Eso es muy generoso, mamá. ¿Pero no crees que deberías consultarlo con Diego? Al fin y al cabo,
él es tu hijo. Diego no levantó la vista. No dijo nada. Diego recibirá su parte, por supuesto, dije. Pero la casa y mis ahorros principales irán a Sofía. Es mi nieta. Quiero asegurar su futuro. Valeria apretó los labios. Claro, mamá, lo que tú decidas, pero yo vi la verdad en sus ojos. La había golpeado donde más le dolía, en el bolsillo, y ahora tenía que actuar rápido antes de que yo firmara ese testamento. Esa noche, mientras todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta, luego siguió hacia la escalera. Esperé unos minutos y salí de la habitación en silencio. Bajé las escaleras pegada a la pared para evitar los escalones que crujen. La luz de la cocina estaba encendida. Me asomé por la esquina. Valeria estaba hablando por teléfono. Su voz era baja, urgente, completamente diferente a la dulzura que usaba conmigo. No podemos esperar más, decía. La vieja quiere cambiar el testamento. Si lo firma antes de que actuemos, perdemos todo. Tiene que ser esta semana. Prepara los documentos de la residencia. Y necesito más dosis del sedante. El que usamos con Diego ya no es suficiente. Se hizo un silencio mientras escuchaba a la otra persona. Luego habló de nuevo. Sí, ya sé que el policía era un riesgo, pero está muerto. No hay más problemas, solo necesitamos sacar a la vieja de aquí y todo será nuestro. Sacar a la vieja de aquí. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Iban a llevarme a una residencia, iban a drogarme como a Diego, iban a quitarme todo, pero lo que dijo después fue peor. Y si resiste, usamos el plan B, como con la madre en Sevilla. El plan B, el mismo que usaron con su propia madre. El plan que terminó con una anciana muerta en una residencia. Me aparté de la esquina, temblando de pies a cabeza. Subí a mi habitación sin hacer ruido. Me senté en la cama con el corazón desbocado. Tenía que actuar ya. No podía esperar más. Mañana iría a la policía, con los archivos de don Ramón, con la grabación de la cámara oculta. Con todo, esta pesadilla iba a terminar. Pero primero, tenía que asegurarme de que la cámara hubiera grabado la conversación de Valeria. Bajé una vez más. Cuando estuve segura de que ella había vuelto a su habitación, fui a la cocina. Busqué el adorno donde estaba escondida la cámara. No estaba. El adorno seguía allí, pero la cámara había desaparecido. Valeria la había encontrado, y ahora sabía que yo la estaba investigando. El pánico me invadió como una ola helada. Valeria sabía. Había encontrado la cámara. Y si había encontrado esa, probablemente también había encontrado la otra, la de la sala. Estaba completamente expuesta. Mi primer instinto fue correr. Salir de la casa en ese mismo momento, ir a la policía, contarles todo, pero eran las 3 de la madrugada. Y aunque llegara a la comisaría, ¿qué pruebas tenía ahora? Los archivos de don Ramón seguían escondidos en mi armario, pero sin las grabaciones, Valeria podía negar todo. Podía decir que era una anciana paranoica inventando historias. Podía usar a Diego como testigo de mi supuesta demencia. Tenía que pensar. Tenía que ser más lista que ella. Me senté en el borde de la cama, respirando profundo, obligando a mi mente a funcionar. Valeria sabía que la estaba investigando, pero no sabía cuánto había descubierto. No sabía que tenía los archivos de don Ramón. No sabía que conocía su verdadero nombre, su historial criminal, el destino de su propia madre. Esa era mi ventaja. Pequeña, pero real.
Tenía que actuar antes de que ella lo hiciera, y tenía que conseguir una prueba que no pudiera negar. El jardín. La caja enterrada bajo el limonero. Si don Ramón tenía razón sobre todo lo demás, lo que había en esa caja podía ser la clave. Documentos, pruebas, algo que Valeria necesitaba esconder pero no podía destruir. Tenía que desenterrarla. Esperé hasta que amaneció. Me vestí con normalidad y bajé a la cocina como cualquier otro día. Valeria ya estaba allí, preparando el desayuno, pero esta vez no sonreía. Me miró con ojos fríos, calculadores, como un depredador evaluando a su presa. «Buenos días, mamá», dijo sin calidez. «Buenos días». Nos sentamos a desayunar en silencio. Diego apareció, tomó su café sin hablar y se fue. Sofía bajó con sus ojos apagados, comió 3 bocados y Valeria la llevó al colegio. En cuanto el coche desapareció por la calle, actué. Salí al jardín con una pala pequeña de jardinería. El limonero me miraba con sus hojas brillantes, ignorante de los secretos que guardaba bajo sus raíces. Aparté las lavandas que Valeria había plantado y comencé a cavar. La tierra estaba suelta, fácil de remover. A los 20 centímetros, la pala golpeó algo duro. Me arrodillé y aparté la tierra con las manos hasta que vi la caja. Era de metal, del tamaño de una caja de zapatos grande, con un candado pequeño. Estaba cubierta de tierra húmeda. La saqué del hoyo y la llevé dentro de la casa. Busqué en la cocina algo para romper el candado. Encontré un destornillador grande y un martillo. Después de varios golpes, el candado cedió. Abrí la caja. Dentro había documentos. Muchos documentos. Lo primero que vi fue un poder notarial con mi nombre. Carmen Ruiz Fernández otorga poder general a Valeria Mendoza García para actuar en su nombre en todos los asuntos legales y financieros. La firma era mía, pero yo nunca había firmado eso. Era una falsificación. Había más. Documentos de una residencia de ancianos llamada Sol Poniente, formularios de ingreso con mi nombre ya rellenados, informes médicos falsos que decían que sufría de demencia senil avanzada. Todo listo para internarme en cuanto tuvieran la oportunidad. Y debajo de todo, encontré algo que me heló la sangre. Un certificado de defunción a nombre de Mercedes Serrano López, la madre de Valeria. Fecha de muerte, hace 2 años. Causa, paro cardíaco. Pero junto al certificado había una nota escrita a mano. La letra era de Valeria. Dosis administrada, 15 mililitros. Tiempo de efecto, 4 horas. Sin complicaciones. Valeria había matado a su madre y había documentado cómo lo hizo. Y tenía los mismos planes para mí. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer los papeles. Esta era la prueba. Esto era todo lo que necesitaba. Con esto la policía no tendría más remedio que actuar. Pero antes de que pudiera moverme, escuché la puerta principal abrirse. Pasos en el recibidor. Tacones sobre el suelo de madera. Valeria había vuelto. Guardé los documentos en la caja y la caja debajo del fregadero, detrás de los productos de limpieza. No había tiempo para esconderla mejor. Me lavé las manos para quitarme la tierra y me sequé justo cuando ella entró en la cocina. Sus ojos fueron directamente a mis manos, a la tierra bajo mis uñas que no había logrado quitar del todo. «¿Qué estabas haciendo en el jardín, mamá?» «Nada, solo revisando el limonero. Creo que tiene plaga». Valeria no dijo nada, pero vi cómo su mirada se movía hacia la ventana que daba al jardín, hacia el hoyo que había dejado junto al árbol. Su expresión cambió. La máscara cayó por completo.
Cuando volvió a mirarme, ya no había ninguna dulzura, solo odio puro. «¿Encontraste la caja?», dijo. No era una pregunta. No respondí. Valeria sacó su teléfono del bolso. Marcó un número. «Vengan ahora», dijo. «Tenemos un problema». Colgó y me miró. «Sabes, mamá, pensé que serías más fácil». Las otras viejas fueron tan simples. Un poco de cariño, un poco de paciencia, y caían como moscas. Pero tú resultaste ser más resistente de lo que esperaba. Dio un paso hacia mí, aunque al final el resultado será el mismo. Mañana estarás en Sol Poniente, firmando todos tus bienes a nombre de tu querido hijo Diego, y en unas semanas sufrirás un triste accidente. Una caída en el baño, quizás, o un problema con la medicación. Estas cosas pasan en las residencias. No vas a ganar, dije con voz firme, aunque el corazón me latía desbocado. Valeria se rió. Ya gané, Carmen, gané hace mucho tiempo. Tu hijo es mío, tu nieta es mía, tu casa será mía, y tú no vas a poder hacer nada para evitarlo. En ese momento sonó el timbre. Valeria sonrió. Ahí están mis amigos. Vamos a llevarte a dar un paseo, mamá. Se dirigió a la puerta, la abrió, pero no eran sus amigos. Eran 6 policías con chalecos antibalas. Valeria Mendoza García, dijo el oficial al frente. ¿O debería decir Natalia Serrano? Queda detenida por estafa, falsificación de documentos, administración de sustancias tóxicas y sospecha de homicidio. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Valeria. Retrocedió un paso, luego otro. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 oficiales ya estaban allí, bloqueando la salida. Uno de ellos la agarró del brazo y le puso las esposas. «Esto es un error», gritaba Valeria mientras la sacaban. «Esa vieja está loca, miente, todo es mentira». Pero nadie la escuchaba. Me quedé de pie en la cocina, temblando, viendo cómo se la llevaban, y entonces vi algo que me hizo llorar. Pilar estaba en la puerta, con Antonio a su lado, y en la mano de Pilar había un teléfono. «Lo grabamos todo, Carmen», dijo con lágrimas en los ojos. «Todo lo que te dijo». Antonio llamó a la policía en cuanto vimos que ella volvía antes de tiempo. Mis vecinos, mis amigos, me habían salvado la vida. Los abracé sin poder hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Las horas siguientes fueron un torbellino. La policía registró la casa de arriba abajo. Encontraron la caja con los documentos. Encontraron más pruebas en la habitación de Valeria. Frascos del sedante que le daba a Sofía. Listas de otras víctimas potenciales. Contactos de otros miembros del Círculo del Silencio. Y en el jardín, debajo de las lavandas, encontraron algo más. Otra caja. Esta contenía los documentos originales de don Ramón, los que Valeria le había robado la noche que lo mató, incluyendo un informe completo sobre el Círculo del Silencio que el viejo policía había preparado para enviar a la Policía Nacional. Don Ramón había muerto intentando protegerme, intentando proteger a todas las futuras víctimas de esta red de criminales. Su muerte no sería en vano. Esa tarde, Diego volvió del trabajo sin saber nada de lo ocurrido. Cuando le expliqué todo, cuando le mostré las pruebas, se desmoronó. «Mamá, lo siento», repetía una y otra vez, con el rostro enterrado en las manos. No sé qué me pasó. Era como si no pudiera pensar por mí mismo, como si estuviera atrapado en una niebla. Era la droga, hijo. Ella te estaba drogando. Lo abracé mientras lloraba. Mi hijo,
que había estado perdido durante 2 años, por fin estaba volviendo. Sofía tardó más en recuperarse. Los médicos confirmaron que el jarabe que Valeria le daba contenía un sedante potente que afectaba su desarrollo neurológico. Necesitaría meses de tratamiento y terapia, pero era joven, se recuperaría. Semanas después, se celebró el juicio. Valeria y otros 7 miembros de El Círculo del Silencio se sentaron en el banquillo de los acusados. Los cargos eran numerosos: estafa, falsificación, privación ilegal de libertad, administración de sustancias nocivas. Y en el caso de Valeria, homicidio por la muerte de su propia madre y de don Ramón. Yo testifiqué durante 3 horas. Conté todo, desde la primera noche hasta el momento de la detención. Mostré los documentos, las grabaciones, los informes médicos de Sofía. Cuando el juez dictó la sentencia, el silencio en la sala era absoluto. Valeria Mendoza García, alias Natalia Serrano, fue condenada a 35 años de prisión. Los otros miembros recibieron penas de entre 15 y 25 años. La miré cuando se la llevaban. Ella giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. En su mirada no había arrepentimiento, no había remordimiento, solo un odio frío, vacío, como un pozo sin fondo. Aparté la vista. Esa mujer ya no era parte de mi vida. Después del juicio, vendí la casa de Alboraya. No podía seguir viviendo allí. Cada rincón me recordaba la pesadilla. El limonero del jardín, que Miguel había plantado con tanto amor, ahora solo me traía imágenes de Valeria cavando en la oscuridad. Usé el dinero para comprar una casa pequeña en un pueblo de Asturias, en el norte de España. Un lugar de montañas verdes y mar cercano. Un lugar donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de nuevo. Diego dejó su trabajo en Valencia y se vino con nosotros. Al principio estaba perdido, sin saber qué hacer con su vida, pero poco a poco encontró su camino. Empezó a trabajar en una cooperativa agrícola local. Sus manos, acostumbradas al teclado, aprendieron a cultivar la tierra. Su piel se curtió con el sol y el viento. Y en sus ojos, la luz que Valeria había apagado volvió a encenderse. Sofía fue la que más me sorprendió. Después de meses de terapia, comenzó a hablar más, a sonreír más, a dibujar de nuevo. Pero ya no dibujaba figuras oscuras ni cajas enterradas. Dibujaba montañas, vacas, flores silvestres, la casa nueva con su tejado rojo. Un día la encontré en el jardín, arrodillada junto a un pequeño arbusto que acabábamos de plantar. «Abuela», me dijo con sus ojos brillantes, «cuando este árbol crezca grande, ¿podemos hacer un columpio en sus ramas?» «Claro que sí, mi vida», respondí abrazándola. Y en ese momento supe que habíamos sanado, que el pasado, por terrible que hubiera sido, no había logrado destruirnos. Pilar y Antonio nos visitan cada verano. Nos sentamos en la terraza a tomar sidra y mirar las montañas mientras el sol se pone. A veces hablamos de lo que pasó, pero cada vez menos. El pasado va quedando atrás, donde debe estar. Don Ramón recibió un homenaje póstumo de la Policía Nacional. Gracias a sus investigaciones, se desmantelaron 3 células más de El Círculo del Silencio en diferentes ciudades de España. Docenas de familias fueron salvadas de sufrir lo que nosotros sufrimos. Su nombre está grabado en una placa en la comisaría de Valencia. Un héroe que dio su vida para proteger a los demás. Cada mañana me levanto temprano, antes de que salga el sol. Ya no le tengo miedo a la oscuridad.
Ya no me sobresalto con los ruidos de la noche. Bajo a la cocina y preparo café. Luego salgo al jardín con mi taza humeante y me siento en el banco de madera que Diego construyó. Desde allí veo las montañas despertar. Los primeros rayos del sol tiñen las cumbres de dorado y rosa. El aire huele a hierba mojada, a tierra fértil, a vida. Y cuando escucho la puerta abrirse detrás de mí, cuando siento los pasos de Diego y la risa de Sofía acercándose, sé que todo valió la pena. La advertencia de Diego, a las 3 de la madrugada, fue el principio de una pesadilla, pero también fue el principio de mi despertar. Me obligó a abrir los ojos, a dejar de ser la suegra ingenua que solo quería paz, a convertirme en la mujer que lucha por su familia. Crucé el infierno y sobreviví, no como víctima, sino como guerrera. A todas las personas que están leyendo esto, quiero decirles algo. Si sienten que algo no está bien en su hogar, si su instinto les dice que algo anda mal, no lo ignoren. No dejen que nadie les diga que están locos o paranoicos. Confíen en su intuición. Es el arma más poderosa que tienen. El silencio es el refugio de los que hacen el mal. Rompan ese silencio. Hablen, busquen ayuda, no están solos. Y si algún día, a las 3 de la madrugada, alguien les dice que huyan, no huyan, quédense, luchen, descubran la verdad, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Ahora, mirando a mi hijo y a mi nieta jugar en el jardín bajo el sol de Asturias, sé que encontramos nuestro lugar, nuestro hogar, nuestro nuevo comienzo. La pesadilla terminó, y nosotros seguimos aquí, más fuertes que nunca. Los nombres y lugares en esta historia han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. No comparto esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías huido como me pidió mi yerno, o te habrías quedado a luchar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, comparte esta historia. Podría salvarle la vida. Dios bendice siempre. Y recuerda, el valor nos llevará a días mejores.